Nos vamos rápidamente a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Allí trabajando en vivo Leila Aidar. Leila, bienvenida. Gracias, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, estamos con la legisladora Victoria Montenegro, que es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la legislatura, que ha convocado en el día de hoy al resto de los diputados de esta comisión para tratar un tema que realmente es muy delicado y es preocupante, además, que es cómo no está funcionando y por qué el Comité de Prevención contra la Tortura acá en Capital. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, bueno, el problema que tenemos hoy, por eso estamos en la legislatura, es que la legislatura le debe al funcionamiento de la ley la composición, la integración de las cinco organizaciones que tienen que sumarse al comité. El comité tiene dos patas muy importantes. Una es la institucional, que está constituida, donde está la Defensora del Pueblo, donde estamos los diputados y donde está el Ejecutivo de la ciudad. La otra pata, igualmente fundamental, porque es el corazón de la ley de prevención contra la tortura y los tratos crueles, tiene que ver con las organizaciones civiles, que son los que acompañan, los que suman su experiencia, pero además los veedores de nuestro trabajo. En la legislatura se llevaron adelante los pasos necesarios para conformar a que se integre efectivamente el Consejo Consultivo de la Comisión. Lamentablemente falta la instancia fundamental, que es que se vote en el recinto. Hubo una definición de los diputados del jefe de gobierno por la cual está frenada la decisión de finalizar el trabajo que veníamos llevando adelante, y eso lo que pone en riesgo es el funcionamiento pleno del Comité contra la Tortura. Nosotros institucionalmente estamos trabajando, pero no se está cumpliendo la ley porque faltan justamente las organizaciones civiles, que son las veedoras de nuestro trabajo. Nos vienen a exigir que demos respuesta, nosotros nos vamos a sentar frente a ellos como corresponde, pero vamos a ver qué hacen los diputados del oficialismo, del jefe de gobierno, por qué deciden no votar lo que previamente habían asumido en el acta, una vez que se le da conformidad a que esas 5 organizaciones integren el Comité contra la Tortura, el Consejo Consultivo, perdón. Legisladora, podríamos hablar sobre un caso que fue hace muy poquito, que es el de Lucas González, y donde se ha visto claramente la situación, ¿no es cierto?, de atropello, pero me gustaría que empezáramos por saber qué es una tortura, por qué es importante que funcione este comité para cualquier ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no?, y dónde se dan, y además a qué población afecta mayormente. Sí, principalmente a las personas privadas de la libertad, ¿no? Las personas que hoy están en las comisarías y en las alcaldías en la Ciudad de Buenos Aires en una situación tremendamente calamitosa, porque además nuestra ciudad tiene la particularidad de haber definido no tener una cárcel propia. Entonces nosotros tenemos personas hacinadas en las comisarías porque no tenemos cárcel propia. Después tenemos personas privadas de su libertad en los hospitales monovalentes, en los hospitales de salud mental. Y después tenemos niños privados, adolescentes privados de su libertad. Entonces el Estado tiene la responsabilidad de garantizar que sobre esas personas no haya tratos crueles. ¿Cuál es nuestra función? Justamente eso, garantizar, supervisar las comisarías, ver que no se lleven adelante hechos de tortura, con las personas que tienen padecimientos mentales. Esa es la función del comité. Por eso es tan importante el rol de las organizaciones, porque nosotros en definitiva somos parte del legislativo, del ejecutivo, de la defensoría, pero tenemos que estar regulados por esas organizaciones. Es el espíritu de la ley. ¿Quién es el que aplicaría estas torturas y cómo definimos torturas? El Estado, pero ¿qué parte del Estado? El Estado desde sus fuerzas policiales, el Estado desde, por ejemplo, una persona que está en un hospital monovalente, que esté atada, digamos, lo que te marca la ley, lo que la ley te dice, el trato que debe recibir esa persona y el trato que nosotros desde el Estado le damos. Hace muy poco hubo una denuncia de torturas en un instituto de menores de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, frente a eso, nuestra responsabilidad de poder actuar efectivamente y de que las organizaciones integren el Comité contra la Tortura. Ahora, lo que no se entiende es ¿por qué? ¿Por qué define el jefe de gobierno y sus diputados no avanzar? No se entiende por qué, porque si nosotros no tenemos espíritu de torturar, por el contrario, si nosotros queremos trabajar y que estén las organizaciones viendo y exigiéndonos el mejor de nuestros trabajos, ¿cuál es la definición política o quiénes son los responsables? Bueno, es muy simple, la mayoría en esta legislatura la tienen los diputados del PRO, del jefe de gobierno. No es muy difícil que se sienten y que voten en una sesión para que se termine de conformar el Comité contra la Tortura, y es lo que hoy venimos a exigirle a los diputados del oficialismo.
salimos. Vamos a ver cuántos vienen, quiénes se sientan. Muchísimas gracias, legisladora. Bueno, ustedes estaban escuchando. Es muy simple que funcione este comité justamente para que la policía de la ciudad no pueda cometer atropellos contra cualquier ciudadano. Puede ser usted, puedo ser yo, puede ser cualquiera de los que está caminando por la calle. Que haya un comité que controle esto. Ustedes.